pero continúa lo más importante en la parte de posgrado, donde ahí están los profesionales que necesitan de verdad alguna guía, alguna dirección en ese sentido, y por eso le damos la bienvenida a esta hora al profesor Jairo Parada a la Radio Cuarto Poder. Profesor, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes a Jorge y a Henry Forero por esta invitación. A ver, profesor Parada, ¿cuántos años usted dando clases en las aulas de la Universidad del Norte? Bueno, en la Universidad del Norte yo llegué en el 2004 y di clases en pregrado hasta diciembre del 21. O sea que te puedes imaginar, fueron 17 años y medio prácticamente. Ininterrumpidos, ¿no? Ininterrumpidos. Y en el Atlántico di desde el 75 hasta el 97. Ahí fueron 22 más, o sea que casi medio siglo enseñando economía. ¿Y qué cosas buenas lo vi entero la semana pasada que lo vi, y cosa que me alegra, rozagante de salud, así que... Gracias Henry, eso es el resultado. Muy activo en las redes sociales, ¿no? Sí, es el resultado de cuidarse uno y seguir todas las normas, ¿no? De que ya uno conoce, de cómo en la medida que envejece hay que cuidarse más. Sí, señor, tiene razón. Óigame, doctor Jairo Parada, ayer el Consejo de Barranquilla le dio nuevamente un respaldo al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que siga endeudando a la ciudad de Barranquilla porque hay de dónde. Usted nunca ha sido partidario de eso. ¿Está de acuerdo o sigue en desacuerdo con esto? No, yo sigo en desacuerdo y es lamentable que el Consejo Distrital no haga una discusión seria del problema del endeudamiento de Barranquilla. Es decir, cada vez que el alcalde Pumarejo solicita los 700, 800 mil millones de créditos adicionales para sus proyectos, este consejo no discute nada y simplemente aprueba. Y es que se confunden los escenarios de corto y mediano plazo con los de largo plazo. Y apenas se mira la deuda bancaria, él dice el problema, se mira, bueno, tenemos capacidad para pagar una nueva deuda bancaria, los intereses, amortización al capital, y no se miran los compromisos de mediano plazo hasta el 2040 que tiene el distrito con las vigencias futuras. Este es un distrito que está completamente empeñado hasta el 2040. Antes era el 2032, pero la deuda se sigue extendiendo. Entonces, no es malo hacer deuda, pero sí es malo hacer excesiva deuda. Y mucho me temo que en el futuro los barranquilleros vamos a pagar este endeudamiento excesivo con alzas en el predial y en el impuesto de industria y comercio porque no hay más de dónde. Pero esto no está fundamentado en proyecciones financieras, en los ingresos y en el crecimiento que viene dándose en la ciudad. Sí, pero cuando tú miras el marco fiscal de mediano plazo del distrito, solamente tienen en cuenta la deuda pública bancaria y no le hacen claridad a la ciudad de los compromisos que ellos tienen por vigencia futura, que en estos momentos yo creo que asisten a más de 3 billones de pesos. Entonces, te muestran los pasivos bancarios, pero no te muestran los pasivos de largo plazo. Y para eso tú te tienes que ir a las cifras del balance del distrito, el balance fiscal. O sea, el que hacen los contadores. Y ahí sí aparecen deudas muy preocupantes. Porque este es un distrito que recauda 3 billones y medio, teniendo en cuenta las transferencias del gobierno nacional. Y resulta que en estos momentos, si tú metes todos estos pasivos, esto está por encima de los 3 billones de pesos ya. Y cada año se hacen más préstamos y no se discute la situación del distrito. Siempre la respuesta es la misma. ¿Se cumple con el deber de la deuda? Sí, pero fíjate que si tú miras lo que se paga anualmente por intereses y amortización, ya eso está consumiendo un porcentaje muy importante que excede de pronto el 50 al 60% de los recaudos de predial. En otras palabras, cuando nosotros pagamos el predial, que para hacer obras, la mayor parte de ese pago se está yendo para pagar deudas ya. Profesor Parada, y la preocupación a largo plazo, ¿cuál es la suya? ¿Y qué recomienda usted en este caso a la autoridad de Barranquilla, al secretario de Hacienda sobre todo, para que no nos veamos en problemas más adelante? Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer un análisis más transparente y más claro y abrir una especie de libro blanco de cuál es el endeudamiento de la ciudad de Barranquilla, porque nadie lo sabe.
Es decir, como es el mismo grupo político el que ha venido manejando la ciudad y esta es su cuarta administración, nadie sabe realmente cuáles son los pasivos de este distrito, excepto lo que uno puede atisbar en los balances financieros del distrito. Entonces, no es malo endeudarse, pero con una visión demasiado cortoplacista se vuelve peligrosa. Y yo sí pienso que en unos años vamos a tener problemas serios en las finanzas públicas del distrito de Barranquilla. Profesor Parada, en estos días pues vamos a asistir, ya nos quedan 3-4 días para unas nuevas elecciones, la primera vuelta en ese sentido. ¿Qué piensa usted, cómo deja este gobierno la finanza, la economía colombiana y qué va a encontrar el nuevo presidente de la República a partir del mes de agosto? Bueno, yo creo que este gobierno en términos generales ha sido muy deficiente. Sí, la gestión económica a mí me parece que nos deja con dos grandes déficits abultados, lo que uno llama los déficits gemelos. Nos deja con un gran déficit en la cuenta corriente de un 7, un 8% del Producto Interno Bruto y un gran déficit fiscal del 7%, lo que uno en economía llama los déficits gemelos. Afortunadamente hemos tenido un buen nivel de reservas para enfrentar esto, pero yo creo que el próximo gobierno, quien quiera que este sea, le va a tocar duro, va a ser un proceso muy duro porque la economía mundial se está moviendo hacia una recesión. Es decir, estamos en una fase que me recuerda mucho a mí el año 73-75. Estamos en una fase en que hay una inflación que nadie puede frenar y se viene una recesión. Ya hay síntomas muy preocupantes de eso en Estados Unidos, caídas en Wall Street, y hay preocupación mundial en ese sentido. Entonces, por eso, pero es una tendencia mundial, doctor Parada. ¿Cómo frenar eso entonces? No, lo grave de eso es que no va a ser posible frenarla a menos que se tomen a tiempo medidas serias. Por ejemplo, hay que ver el tema de los precios de los alimentos, cada vez esto más grave, es muy grave lo que está pasando. En Estados Unidos hay una gran discusión en estos momentos de si se bajan o no se bajan aranceles sobre importación de alimentos y de productos de la China, donde también hay problemas porque las cadenas de suministro están bastante afectadas. Entonces, a uno le llama la atención que nuestro presidente se la pasa viajando, él no, ya va de salida y no es que esté encima de los problemas. El ministro de Hacienda siempre nos sale con unos resultados, unos informes bien optimistas, yo los veo todos. Es decir, él ha tenido una gestión, según él, maravillosa, pero nos está dejando con unos déficits bien grandes que se han aliviado porque los precios del petróleo han subido. Exacto, pero la pandemia tuvo mucho que ver, la falta de materia prima también ha tenido mucho que ver, los precios obviamente de los crudos a nivel internacional también ha tenido mucho que ver en esto. Pero, ¿y entonces cuál era la otra? ¿No hacer nada, quedarse cruzado de brazos, frenar el gasto en plena pandemia? No, yo no estoy de acuerdo en que se frene el gasto, pero sí se puede cambiar la composición del gasto. Y lamentablemente el gobierno recurrió mucho a préstamos internacionales y ha debido recurrir más a la deuda interna. Es más, yo considero que el gobierno que llegue, si cree que va a reducir el gasto fácilmente, no va a poder. Por eso es que se está hablando de reforma tributaria en la campaña electoral, porque los faltantes fiscales son grandes. Es decir, en estos momentos no hay ningún economista en el país que diga que no se necesita una reforma tributaria. Es necesaria y obligada. El problema es sobre quién va a recaer. ¿Quiénes han hablado de reforma tributaria en Colombia? Han hablado de todos los candidatos, pero a mí me llama mucho la atención la de Petro y la de Fico. ¿Cuál de esas dos cree usted que está más aterrizada? Bueno, la de Fico no la veo muy sólida, repite lugares comunes del gobierno de Duque. La de Petro me parece un poco exagerada porque él habla de una reforma tributaria de 50 billones de pesos, que va a traer recaudo de 50 billones de pesos. Y yo no he visto en la historia del país una reforma tributaria que genere
casi el 5% del Producto Interno Bruto. Bueno, sí, se vio cuando hablaban de 18 billones de pesos, imagínense usted ahora con 50. Sí, yo la veo muy poco probable, y ahí el Congreso jugará su papel. Entre otras cosas, Henry, una de las cuestiones que los colombianos debemos tener claro es dejar ese pánico que hay, que si gana Petro, que si gana esto. Sí, sí. El país tiene una institucionalidad sólida y hay un Congreso de la República y hay unos poderes que cualquiera que sean las propuestas que traigan los gobiernos, ahí van a ser discutidas. Y tú sabes lo que entra en el Congreso, pero no sabes lo que sale. Entonces, sí, claro, hay que confiar en el juego político. En eso sí yo estoy de acuerdo con usted. Eso no es que voy a llegar y voy a quitar todo, porque eso sería tanto como convertirme en un dictador, algo como Nicaragua, como Venezuela, y en ese país constitucionalista no creo que se llegue a dar. No, eso no es posible. Es un país que tiene una institucionalidad construida durante décadas, incluso desde la época misma del Frente Nacional. O sea, venir a barrer y poner cosas nuevas, eso es muy complicado. Y además, quien gane, si la gente del pacto histórico gana, no tiene mayoría en el Congreso, tiene que hacer alianzas y ahí vienen las negociaciones. Entonces no hay que andar con ese pánico y ese miedo de que qué va a pasar si gana Petro o gana este otro. No hay que tener... Mire usted que está muy complicado. Yo escribí hace como una hora más o menos, escribía sobre eso y decía que dejáramos el pánico y tantas idioteces y enfrentamientos y insultos y demás, y nos dedicamos simplemente a votar cada uno por quien quiera votar, pero pensando en sentido de país. Y después de que lo hagamos un debate electoral serio, juicioso, pues a recomponer el país, que eso no es tarea solamente de gobernantes, sino de todos, ¿no? Claro, y después que gane el que gane las elecciones, la discusión va a seguir y los problemas van a seguir y hay que seguirlos enfrentando. Y los que hoy son criticados mañana serán la oposición y viceversa. Claro, ese es el juego de la democracia. No debemos tenerle miedo a la democracia ni pensar que esto se va a volver Venezuela ni se va a volver Nicaragua. Eso son tonterías porque son coyunturas y situaciones muy distintas, Colombia y estos países. Doctor Parada, ¿cómo ve usted Barranquilla desde el punto de vista de ciudad? ¿Sí estamos creciendo? ¿Sí es lo que creemos que somos? Bueno, uno no puede negar, y yo siempre he sido claro con la administración de este periodo de Char. Yo nunca he negado de que ha habido un progreso en muchas obras físicas, en mejoramiento de escuelas, parques, vías, etcétera. Yo nunca he negado eso y no me opongo a eso y considero que esos son obras necesarias. Lo que a mí me preocupa es el tema de las políticas sociales, el tema del hambre y las condiciones en los barrios populares y el tema del empleo. Entonces yo creo que el modelo de ciudad tiene que replantearse, Henry, muy seriamente, porque no podemos seguir pensando que el Barranquilla se resuelve con lo de Mallorquín, etcétera, solamente, sino que hay que atender los problemas de hambre. Si tú miras la última encuesta de pulso social del DANE sobre Barranquilla, los resultados son lamentables. Pero mire usted, doctor Parada, que en los sitios donde más se consume licor, droga y otras cosas, precisamente en esos sectores donde dicen que no hay plata. Bueno, sí, tú sabes que ese es un problema también cultural de nuestra población, pero hay mucha hambre, Henry, y hay sobre todo, lo que más me preocupa a mí es la dinámica del empleo. Barranquilla sigue siendo una ciudad que no tiene la capacidad de generar un buen empleo formal. No tenemos casi industria. No, y no hay generación de empleo formal, todo el mundo vive del rebusque. Barranquilla tiene un índice de informalidad del 57%. Tú dirías, bueno, es un problema. Pero ustedes los analistas, a ver, yo siempre he dicho, aquí el rebusque es alto porque es que muy pocos quieren cumplir horario, muy pocos quieren tener jefes, muchos quieren manejar su vida. No, eso puede ser cierto, pero a mí no me parece que sea el factor fundamental. Lo que tenemos es una economía que no logra generar los suficientes empleos formales. Yo creo que cuando tú le ofreces empleos formales a la gente y especialmente a los jóvenes, la gente entra por el camino, la gente se va acostumbrando y se va disciplinando. O sea, no le echemos la culpa a los enfermos de la enfermedad. No, sí hay de eso, pero no es lo dominante. Pero mire usted, yo aquí veo lo siguiente. Yo aquí veo lo siguiente, lo que a mí me llama la atención. El SENA publica semanalmente ofertas de trabajo. Los call centers están buscando gente por todas partes. Hay empresas por todas partes buscando empleados y eso demoran 15, 20, 25 días y después tienen que volver a repetir esto y la gente no se presenta.
Bueno, eso es parcialmente cierto, pero tarde o temprano la gente se va colocando. La consecución de un empleo formal en Barranquilla lamentablemente demora más de un año. Y si lo que tú dijese fuese cierto, las tasas de desempleo de Barranquilla y sobre todo de informalidad serían más bajas, pero no es así. Aunque tenemos una tasa de desempleo baja en comparación con otras ciudades, aquí la informalidad es demasiado brutal y eso no es un buen modelo de desarrollo. Es decir, porque la OIT te lo ha dicho, lo que necesitamos es generar trabajo sólido, no trabajo precario. Entonces hay que insistir en la formalización del trabajo. ¿Y cómo cambiar la tradición de ciudad, de ser una ciudad puerto, de ser una ciudad de negocios, a ser una ciudad industrial, que es lo que realmente genera el empleo sostenible? Bueno, lo primero que hay que hacer es una toma de conciencia a nivel de las élites y del gobierno distrital de que no es cierto. Yo siempre he combatido la tesis de decir que es que ya Barranquilla no es industrial, sino comercial y de servicios. Eso no es cierto. Mira, cuando yo trabajé en el POT de Barranquilla en el 2013-14, nosotros investigamos seriamente y geolocalizamos todo el fenómeno de industrialización que se da en el área metropolitana. Y la vieja Vía 40, que industrialmente se acabó, se desplazó a otras regiones y otras zonas de Barranquilla a través de mucha pequeña y mediana industria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar fuertemente para recuperar esa dinámica industrial sin abandonar lo del comercio y los servicios. Pero si tú le quitas a Barranquilla su base industrial, la debilitas demasiado, la informalizas demasiado. Y yo creo que ese es un tema que hay que discutir nuevamente con los gremios, las cámaras de comercio y dejar esa pasividad. Es que lo que más me preocupa es que hay excesiva pasividad y complacencia con la gestión en el distrito y eso hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Yo me acuerdo, fíjate tú, yo no sé si tú hace muchos años, hace más de pronto hace como 14, 15 años, había más debates sobre los problemas de la ciudad. Sí, claro, hoy, claro. Hoy no hay debate de nada, hoy todo está perfecto y eso no es cierto. Ahora, ¿no es la tercerización lo que ha acabado con la formalidad en el país? Por supuesto, es una de las características que los economistas llamamos la hipertrofia del subdesarrollo. Es decir, la economía crece, pero se va formando un tumor de terciarización y de informalidad que no es bueno, porque eso genera empleo precario, ingresos precarios, no hay una fuerte demanda interna y eso también conduce a la criminalidad y a la inseguridad. Entonces, y a la explotación, ¿no? La excesiva rotación. Ahora tú ves muchas empresas contratando gente nunca a término indefinido. Ahora se ha vuelto la norma contratar a término fijo de 3 meses, 4 meses, 6 meses y a la gente la rotan, la gente no tiene estabilidad. Esas son políticas laborales que hay que revisar, eso no puede seguir. Pero afirman que es por la alta carga prestacional de tantas sillas, cajas y demás, todos los impuestos que tiene que pagar un empresario. Eso ha disminuido con las reformas que se han hecho en Colombia, tú sabes que eso ha disminuido. Sin embargo, eso todavía pesa, pero yo diría que cuando hay una buena dinámica económica, esa carga prestacional no es el problema. Lo que necesitamos es un sector dinámico que venda, produzca, exporte y venda en el mercado nacional. Y fíjate tú, el área metropolitana es un área, si tú miras su densidad poblacional es muy fuerte. Aquí hay una demanda doméstica muy importante y eso es un punto de partida clave para cualquier desarrollo empresarial y muchos empresarios lo han entendido. Tú has visto cómo se han puesto muchas bodegas, están en una parte de zona franca, en Galapa, etcétera. Es decir, hay que seguir impulsando ese tipo de desarrollo y no seguir con los espejismos de estas cosas que hacemos, que son bonitas, que son interesantes, que traen algún turismo, pero no nos van a resolver los problemas de ciudad. ¿El incremento del dólar cree usted que nos puede salvar a nosotros para convertirnos en una zona de producción, en una gran zona franca para maquilar? Sí, puede ayudar. El problema con el incremento excesivo de la tasa de cambio es que también te encarece los insumos y materias primas que tú como exportador tienes que hacer. Entonces es una espada de doble filo, pero evidentemente cuando la tasa de cambio sube, esto estimula las actividades exportadoras. Pero ahora en esta coyuntura internacional tan complicada, es un incremento de tasa de cambio que obedece más a los fenómenos mundiales que estamos viviendo
y puede favorecernos en algo, pero también puede afectarnos en muchas partes, sobre todo por el costo de las importaciones de insumos, materias primas y alimentos. Entonces es una espada de doble filo que hay que saberla manejar. Se va por buen camino en la ciudad de Barranquilla en materia de seguridad, o eso también nos está afectando. Claro, eso nos está afectando. Yo creo que la seguridad en Barranquilla se ha deteriorado. Si tú miras los indicadores, claro, sí, hay mucha preocupación. No estamos tan mal, lógicamente, como bueno, hoy el ministro de la Defensa está aquí, presidió una rueda de prensa precisamente porque están muy preocupados con los casos de extorsión, ¿no? Claro, es que la extorsión y el microtráfico cunden en los barrios populares. Eso es impresionante, Henry. Mira, si tú hablas con la policía, todo Murillo está extorsionado hasta Soledad. Todo el mundo paga. Toda la avenida, la Paz está extorsionada. El centro de Barranquilla está extorsionado. Lo que pasa es que la prensa local poco habla de eso, pero esa es la realidad que los empresarios están viviendo. Y si no abrimos el ojo, llegará un momento en que la extorsión llegará hasta los edificios donde vivimos. Es lo que han manifestado aquí todos los directivos de ACOP y la propia directora de FENALCO con la que hablábamos el día anterior. Son circunstancias muy delicadas. ¿Qué cree usted que hace falta cambiar en el manejo de ciudad, desde el punto de vista del ciudadano? Bueno, yo quisiera un ciudadano mucho más participativo, menos contemplativo, un ciudadano que no se preocupe tanto por el carnaval y el junior, sino que se preocupe por estos temas que estamos conversando. Ese es el tipo de ciudadano que yo quisiera. Y sobre todo, lo que más me preocupa en esta ciudad es que tiene que haber más pluralidad política y más pluralidad de discursos. Es que aquí hay un solo discurso que se ha hecho hegemónico, dominante en los medios, en la prensa, en todas partes, y entonces no hay un debate a fondo sobre los problemas de la ciudad. Muchas cosas se están haciendo bien, la ciudad ha avanzado, pero hay mucho que hacer y sobre eso hay que centrar la discusión. ¿Y qué responsabilidad cabe en los profesores, tanto de universidad como de colegios y escuelas? Yo siempre he criticado de por qué seguimos formando empleados y no empresarios. Bueno, porque tú tienes esa visión, pero déjame decirte que una sociedad moderna no puede formar la gente para ser empresario, porque los empresarios... Mira, yo te digo una cosa, Henry, el que es empresario nace, desarrolla en su familia y en su cultura esa vocación. Y en los países desarrollados el grueso de la gente trabaja, se forma para ser empleado, porque esa es la característica del capitalismo moderno. No todo el mundo puede ser empresario. No todo el mundo tiene esa vena para correr el riesgo. Pero es que ahí es donde está el problema. Le estamos dejando la responsabilidad a unos poquitos para que hagan empresa, para que hagan industria, a unos poquitos para que hagan política, y entonces... No, ahí es donde se necesitan las políticas públicas serias de apoyo al desarrollo empresarial. Si tú miras los presupuestos de la Secretaría de Desarrollo del Distrito de Barranquilla, dan risa por su monto. Ahí es donde se necesitan más presupuestos, más inversión. No todo puede ser malecón, embellecimiento. Ahí necesitamos programas masivos de crédito a las MIPYMES y a las pymes manejados por el distrito, con el sector privado, con la Cámara de Comercio, realmente empujando. Pero se tienen esos programas. No, pero los montos son muy pequeños. Los montos, usted se refiere a los montos. Sí, bueno, sí, yo refiero a los programas están en el papel, pero si tú miras el presupuesto y los comparas con las otras partidas que se están usando, son partidas pequeñas. Uno ve secretarías... Mire gota a gota, ¿no? Que es lo que viene haciendo en muy poca escala, pero ya lo comenzó a hacer la gobernación, ¿no? Claro, tú ves el volumen del presupuesto, no, que 3.000, que 4.000 millones. Cuando yo pongo eso en dólares y digo que van a desarrollar la ciudad con 1 millón o 2 millones de dólares, es imposible. Entonces, realmente hay mucho que hacer. O si no, la inversión se dispersa en una cantidad de pequeños proyectos que no impactan. Entonces, hay que sentarse con la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda, la misma gobernación y decir, hombre, vamos a coger en serio el tema, como tú dices, el tema del desarrollo industrial de esta ciudad. Mira, te pongo un ejemplo. Unos gremios más deliberantes. Sí, más activos, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer en el centro de Barranquilla? Tenemos unas manzanas, toda una área urbana que no se usa para la industrialización, que está ahí abandonada. Tiene servicios públicos, luz, agua, teléfono, tiene todo, pero está abandonada. Entonces hay que cambiar ese escenario. Montaño. A ver, profesor Parada, en ese cuarto de siglo que usted estuvo en la parte académica, ¿qué destaca y por lo menos
¿Qué debe hacerse? ¿Qué recomendación hace usted a las universidades como un experto en esta cuestión de lo con los estudiantes y eso, para que haya una mejor salida de profesionales que de verdad tengan buenas oportunidades y logren hacer emprendimiento, no solamente llegar como empleados? Bueno, yo creo que una satisfacción que yo me llevo en todos estos años que duré enseñando economía es que muchos de mis egresados hoy en día están empleados trabajando no solamente en Barranquilla o Bogotá, sino en el mundo. Tenemos egresados, ahora que me retiré, una alumna mía trabaja con JP Morgan en Boston, otros trabajan en Europa, otros están en los países árabes. Es decir, nuestros profesionales de la norte, incluso también del Atlántico, a muchos les ha ido muy bien, otros economistas del Atlántico han ido a trabajar a Planeación Nacional. Yo he visto que si nosotros le damos las herramientas al estudiante de análisis y la formación bilingüe, porque esa es fundamental, por lo menos en la norte, los obligamos a leer inglés desde el primer semestre. Entonces, si nosotros hacemos una buena formación, a pesar de las dificultades laborales, no es fácil, pero los muchachos salen adelante. Y es impresionante porque yo me contacto con ellos por muchas redes, LinkedIn y todo, Facebook, etcétera, y me entero y me da una gran satisfacción cuando los veo trabajando en Centroamérica, en México, en Europa. Entonces uno dice, hombre, sí se puede preparar a la gente bien, y yo creo que lo que tienen que hacer los docentes es confiar en su trabajo de calidad, es decir, insistir mucho en la lectura crítica, en la capacidad de pensar por sí mismo. No simplemente repetir lo que está en los libros, sino la capacidad de pensar por sí mismo. Por ejemplo, yo siempre los ponía a discutir temas de la región Caribe o de Barranquilla, temas que ellos los están viendo, que los están viviendo. Así como podíamos hablar de Estados Unidos o de Europa o lo que sea, los ponía también a discutir a la realidad local. Entonces, los muchachos han ido dando la talla y confío en que ese trabajo se viene haciendo. Y hemos traído también profesores bien preparados. Por ejemplo, en el caso de la norte, la mayoría de mis colegas ya no, la mayoría de los profesores tienen su doctorado, y cuando ellos salen a hacer sus maestrías y doctorados, haciendo un buen trabajo. No, en eso sí que hemos mejorado bastante. Profesor Jairo Parada, le agradezco mucho, señor. Hemos quedado silenciados. Sí, tenemos problemas con el internet, como cosa rara. Esa es otra de las cosas que nos tiene frenados, tener un buen internet, yo. Sí, porque nosotros estamos en 3G todavía y el mundo va por 5G. Imagínese usted, el mundo está en 5G.